Hola, bienvenidos. Física, movimiento en una dimensión, clase número 1. Al movimiento lo podemos describir como el cambio en la distancia en la que se mueve una partícula entre un punto A o B. Veamos cómo este vehículo, al través de la ruedita trasera, se mueve hasta otro punto. El vehículo se desplazó hasta 17. Distancia recorrida, 17 centímetros. ¿En qué dirección? El vehículo solamente se puede mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿En qué sentido? Se movió de izquierda a derecha. El desplazamiento es una magnitud física vectorial, ya que posee un módulo, que es la cantidad, dirección y un sentido. Llamémoslo R, 17i centímetros. En donde el módulo de distancia es de 17 centímetros. La dirección se identifica con la letra I, que indica que estamos sobre el eje de las X, y el sentido lo da el signo positivo de R, que indica que el sentido es de izquierda a derecha. Ahora veamos lo que es velocidad media. Tenemos el mismo vehículo, ha realizado un desplazamiento hasta 15, entonces tenemos desplazamiento de 15 centímetros y el tiempo en que se realizó ese movimiento es de 3 segundos. Entonces tenemos velocidad media, 15 centímetros sobre 3 segundos, 5 centímetros por segundo. El desplazamiento es un vector, ya que posee módulo o distancia, dirección y sentido. La velocidad media se calcula a través del módulo del desplazamiento dividido por el tiempo en el que transcurre el movimiento. Entonces, velocidad media es distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. ¿Qué pasa si el vehículo no se mueve de manera uniforme? ¿Cómo calculamos la velocidad media cuando el móvil se detiene y arranca varias veces en el mismo intervalo de tiempo? ¿Cómo interpretamos esta velocidad? Bien, primer movimiento, arranca y se detiene. Distancia recorrida, 5.5 centímetros. Tiempo, 3 segundos. Segunda etapa, arranca en 5.5 y se detiene en 11.3. Distancia recorrida, 11.3 menos 5.5, 5.8 centímetros en esta segunda etapa. Tiempo del movimiento, 3 segundos. Tercera etapa. Arrancó en 11.3, se detiene en 15.6. Distancia recorrida, 15.6 menos 11.3, 4.3 centímetros. Tiempo en este movimiento, 3 segundos. Entonces tenemos tres diferentes tiempos iguales de 3 segundos, pero distancias diferentes. Veamos el resumen. Se arranca en 0, se hace el primer desplazamiento hasta 5.5, luego va el segundo desplazamiento hasta 11.3 y finalmente llega hasta 15.6. Entonces, primera distancia recorrida, 5.5 centímetros. Segunda distancia, 11.3 menos 5.5, para un total de 5.8 centímetros. Tercer recorrido va de 11.3 a 15.6, o sea, hacemos 15.6 menos 11.3 para un total de 4.3 centímetros. Tiempo para cada tipo de movimiento, 3 segundos. Gráficamente tendríamos, si usamos la tabla resumen,
El primer lapso de tiempo sería entre 0 y 3. El siguiente serían otros 3, eso quiere decir que nos da 6. Y el último nos da otros 3 más, nos da 9 segundos. Los deltas de tiempo 3, 3 y 3. Las distancias recorridas 5,5, el otro llegó hasta 11,3 y finalmente hasta 15,6. Los deltas de distancia 5,5, 5,8 y 4,3. Se grafica tiempo normal contra distancia y obtenemos la gráfica naranja. La línea azul representa, digamos, la corrección, donde asumimos que es un desplazamiento en línea recta. La línea naranja indica la manera como se movió el automóvil. El primer tramo es aproximadamente recto, mientras que los otros tramos son curveados. La curva indica que hay aceleración o desaceleración. Esto nos indica que el movimiento no fue a velocidad constante, lo que se evidencia en los resultados de la tabla por los deltas de tiempo y los deltas de distancia. Calculando las velocidades medias, entonces tenemos 3 intervalos, 3 diferentes velocidades medias calculadas. Obviamente son diferentes, entonces tenemos valores de 1.83, 1.93 y 1.43. Si tomamos todo el periodo desde que arranca en 0 hasta que termina el movimiento en 15.6, tendríamos una velocidad media de 1.73. Al mirar con atención las velocidades medias por tramo, se evidencia que varían entre 0.5 unidades aproximadamente. Al calcular la velocidad media de todo el intervalo, se obtiene un valor promedio como se esperaba. Si el vehículo permanece a la derecha, podemos decir que el desplazamiento total fue de R igual a 15,6 i centímetros, con una velocidad media total de 1.73 centímetros por segundo. Hasta ahora hemos visto cómo trabajar a partir de datos experimentales. Cómo se trabaja a partir de una gráfica es lo que nos interesa ahora. Evaluemos y describamos el tipo de movimiento representado por el siguiente gráfico. Entonces este grafiquito, para poderlo trabajar, lo vamos a separar en partes. Esas partes van a estar designadas por los deltas de tiempo. Entonces la zona A va a ir de 0 a 2, la siguiente va de 2 a 6, la siguiente de 6 a 9, la siguiente de 9 a 11, la siguiente de 11 a 13 y la última de 13 a 15. En el primer tramo de 0 a 2, entonces vemos una línea recta. El desplazamiento aumenta de manera constante en los 2 primeros segundos, entonces tenemos 6 menos 0 nos da 6, dividido en 2, que es el periodo de tiempo, entonces tenemos un desplazamiento, una velocidad media de 3 centímetros por segundo. En la segunda etapa tenemos de nuevo aumento en la velocidad, pero de manera diferente a la anterior. En la cuarta parte entonces tenemos una línea recta que indica que no hay desplazamiento. Sin embargo, el vehículo permanece ese tiempo estacionado. Cuando calculamos la velocidad media, obtenemos 0. En el siguiente tramo nos estamos devolviendo. Observe que la pendiente de la línea es negativa y por eso nos da una velocidad media negativa. En el siguiente tramo tenemos de nuevo una línea plana, lo que quiere decir que no hay desplazamiento. Al calcular la velocidad media obtenemos 0. Y en el último tramo de nuevo nos estamos devolviendo y regresamos al origen. Y tenemos igual una pendiente negativa y por lo tanto una velocidad media negativa. También podemos calcular las velocidades promedio en otras secciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen y tenemos dos puntos diferentes, el punto entre 1 y 2 amarillo y entre 1 y 2 rojo. Bueno, entre el punto 2 y 1 rojo tenemos una velocidad media aproximada de 0.89 centímetros por segundo. Entre el punto rojo 2 y 1, entonces tenemos también otra velocidad, pero observen que esta vez es negativa y es de 0,18. Entonces las velocidades medias dependen mucho de los lugares que nosotros escojamos.
Es importante el orden para calcular los deltas de distancia. Siempre es el punto 2 menos el primer punto. Ahora vamos en reverso. Arrancamos en 15.6 y terminamos en 0. Distancia total recorrida 0. Si se tiene en cuenta que el móvil arrancó de 0 a 0 segundos. Regresa al origen. Si solo tenemos en cuenta que el móvil arrancó en 15.6 y se detuvo en 0, entonces lo que tenemos es un retroceso. La velocidad media nos va a dar negativa porque vamos en el sentido opuesto, en el sentido de las menos x. El vector de desplazamiento queda definido entonces como menos 15.6 y centímetros. La velocidad media entre 0 y 15 de ida y vuelta, entonces nos va a dar 0 centímetros por segundo, ya que regresamos al mismo lugar de donde se arrancó. Gracias por escuchar.